Me desperté con un grito salvaje, todo sudado, en mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3:33 de la madrugada, como en una película de terror barata. Me pasé la mano por la cara, intentando calmar mi corazón, que latía con fuerza como si quisiera salirse de mi pecho. Esa pesadilla había sido demasiado real. En ella, corría por una calle desierta, con casas abandonadas a los lados, ventanas rotas y pintura descascarada. La luna brillaba intensamente, pero su luz no ofrecía ninguna sensación de seguridad. Al contrario, acentuaba cada sombra, haciéndolas aún más aterradoras. Escuchaba pasos detrás de mí, miraba rápidamente hacia atrás, pero no veía a nadie. Luego sentí un dolor agudo en la espalda, como si alguien me hubiera apuñalado, y caí de cara al frío asfalto, incapaz incluso de gritar. En ese momento me desperté. Estas pesadillas me atormentaban desde hacía un par de semanas, empeorando cada vez más. Al principio eran solo sueños extraños, luego se convirtieron en verdaderos horrores. Ya había intentado buscar en Google cómo deshacerme de ellas, pero nada funcionaba. ¿Sustancias prohibidas? Bueno, eso sería un callejón sin salida, y no quería acabar en lo más bajo. Mis amigos pensaban que me estaba volviendo raro porque casi había dejado de salir de casa. Hola, Alex, ¿todo bien?, me preguntaba Mark, mi mejor amigo, cuando una vez más rechazaba su invitación para ir al bar. Sí, solo estoy cansado, respondía, sin querer compartir mis problemas. ¿Quién necesita estas historias sentimentales? Una noche, estaba sentado en el sofá viendo un programa de telerrealidad estúpido, intentando distraerme de alguna manera. De repente, tuve la sensación de haber vivido esto antes. Esa escena. La había visto en un sueño, pero no en un sueño cualquiera, sino en una de esas pesadillas. En el siguiente segundo, la pantalla del televisor se apagó y la luz en el apartamento parpadeó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté de un salto, mirando a la oscuridad. Sabía que nadie podía haberse metido en mi apartamento. Tenía una buena cerradura y siempre verificaba las puertas antes de dormir. Pero ese momento era una réplica exacta de mi pesadilla. Tomé el teléfono, cuya luz iluminó un poco la habitación. Nada sucedió. Mi corazón lentamente volvió a su ritmo normal. Exhalé y decidí que era hora de cambiar de ambiente. Si me quedaba aquí, me volvería loco. Me puse una chaqueta y salí a la calle. La noche estaba tranquila y fría. El aire fresco debería ayudarme a tranquilizarme. Decidí caminar hasta el café más cercano, que estaba abierto las 24 horas. Al menos allí habría gente, y podría distraerme hablando con el barista o algún cliente. En el camino, una pregunta no dejaba de rondar mi cabeza: ¿por qué estas pesadillas eran tan reales? ¿Podría ser que mi cerebro solo estuviera repitiendo escenas de la vida que había visto antes? Pero sabía que nunca había estado en esos lugares que soñaba. Nunca había estado en barrios abandonados ni huido de un perseguidor desconocido. O tal vez solo no lo recordaba. Cuando llegué al café, noté que estaba casi vacío. Solo un par de estudiantes estaban sentados en una esquina, absortos en sus portátiles. Me acerqué al mostrador y pedí un café negro fuerte. La barista, una joven con el cabello azul y un anillo en la nariz, me miró con ligera sorpresa cuando hice mi pedido a esa hora. «Pareces necesitarlo de verdad», dijo, entregándome la taza. Solo asentí con la cabeza. Me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía. En mi mente rondaban pensamientos sobre lo que me estaba pasando. Tal vez debería ver a un médico. Pero, ¿qué le diría? «Doctor, tengo pesadillas y se están haciendo realidad». Seguramente me considerarían loco y me enviarían a un manicomio. No, esa opción no servía. Recordé uno de los viejos consejos que leí en internet: llevar un diario de sueños. Tal vez, si escribía mis sueños, podría encontrar algún sentido en ellos. Saqué un cuaderno del bolsillo y comencé a escribir: 3:33 de la madrugada, otra pesadilla, estoy corriendo por una calle abandonada, alguien me persigue, luego siento un dolor en la espalda. De repente, me pareció escuchar pasos de nuevo. Levanté la cabeza y vi una figura en el reflejo de la ventana.
Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero cuando me giré, no había nadie. ¿Sería solo un juego de mi mente? Sacudí la cabeza y volví a mis escritos. Pasó media hora, y decidí que era hora de volver a casa. El camino de regreso parecía aún más siniestro, pero intenté no prestar atención a las sombras y ruidos. Es solo un juego de la mente, repetía para mis adentros, pero la certeza en esas palabras era cada vez menor. Cuando finalmente llegué a mi apartamento y cerré la puerta tras de mí, la sensación de inquietud disminuyó un poco. Decidí que tenía que intentar dormir, aunque sabía que las pesadillas volverían. Pero necesitaba descansar, o no podría funcionar bien al día siguiente. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Fragmentos de pensamientos pasaban por mi cabeza, pero el cansancio me venció, y poco a poco me fui sumergiendo en el sueño. Y ahí estaba de nuevo, ese mismo barrio abandonado, la luna, los pasos detrás. Esta vez, el sueño parecía aún más real. Corría de nuevo por la calle desierta, y cada paso resonaba en el silencio. Las casas con pintura descascarada y ventanas rotas se alineaban a ambos lados de la carretera, sus sombras parecían figuras siniestras. Los pasos detrás de mí se hacían cada vez más fuertes, y sentía como el pánico me envolvía por completo. Sabía que debía correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. De repente, vi una luz delante en una de las casas. La ventana brillaba con una luz cálida y amarilla, que contrastaba fuertemente con la oscuridad general de la escena. Con la esperanza de encontrar salvación, me lancé hacia esa casa. La puerta estaba entreabierta, y entré de un golpe, cerrándola detrás de mí. Adentro, estaba cálido y acogedor, como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Miré alrededor, tratando de entender dónde estaba. Había muebles de estilo vintage en la habitación, y en las paredes colgaban cuadros de paisajes. Pero algo estaba mal. Una sensación de malestar llenaba el aire. Escuché una voz femenina suave desde lo profundo de la casa: «¿Estás seguro aquí? Descansa». Pero no podía relajarme. Avancé lentamente por el pasillo que conducía al interior de la casa. El pasillo me llevó a la sala de estar, donde una mujer estaba sentada junto a la chimenea. Su rostro estaba oculto en sombras, pero su voz me resultaba familiar. «No puedes correr para siempre», dijo, y sus palabras sonaron como una sentencia. En ese momento, me di cuenta de que esto era otra vez una pesadilla, pero no podía despertar. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear y sentí unas manos frías que me agarraban los hombros. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La sensación de frío y desesperanza me invadió. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. De repente, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse y caí en el vacío. Me desperté gritando, esta vez a las 4:44 de la mañana. De nuevo empapado en sudor, me senté en la cama intentando recuperarme. Estas pesadillas se estaban volviendo insoportables. Sentía que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Necesitaba hacer algo, y rápido. Cogí el teléfono y empecé a buscar a un especialista en sueños. Encontré una clínica que se dedicaba a la investigación del sueño y decidí llamarlos por la mañana. Pero en ese momento no podía permanecer más en el apartamento. Me puse la chaqueta y salí a la calle, dirigiéndome al parque que estaba cerca de mi casa. En el parque todo estaba tranquilo y en paz, solo unos pocos paseantes con sus perros o corredores. Me senté en un banco e intenté calmarme. Las imágenes del sueño aún rondaban en mi mente y no podía deshacerme de la sensación de que alguien me observaba. Mientras estaba sentado, reflexionando, se acercó un hombre de mediana edad. Parecía bastante normal, vestido con ropa deportiva y una botella de agua en la mano. «Pareces como si no hubieras dormido en una semana», dijo, sentándose a mi lado. Me reí con amargura. «Casi es así, tengo problemas para dormir». «Te entiendo», dijo. «Yo también solía tener pesadillas. Tal vez deberías hablar con alguien, a veces eso ayuda». Sus palabras sonaron sinceras, y decidí compartir mi historia. Le conté sobre las pesadillas que me acosaban y cómo se volvían cada vez más reales. «Eso suena horrible», dijo cuando terminé. «Pero ¿sabes qué es lo más importante?
No debes permitir que esas pesadillas controlen tu vida. Intenta encontrar la razón por la que aparecieron. Tal vez sea algo de tu pasado. Pensé en sus palabras. ¿Podría tener razón? ¿Podría realmente estar relacionado con algún evento de mi pasado que había olvidado o no quería recordar? Agradecí al hombre por su consejo y decidí que debía investigar esto. Cuando regresé a casa, me sentía un poco mejor. Me senté frente a la computadora y comencé a revisar fotos y documentos antiguos, tratando de encontrar algo que pudiera darme una pista. Pero no encontré nada, todo parecía normal y corriente. Esa noche decidí intentar dormir temprano, con la esperanza de que el cansancio me ayudaría a dormir sin pesadillas. Pero cuando cerré los ojos, las imágenes del sueño comenzaron a llenar mi mente de nuevo. Las calles abandonadas, los pasos detrás de mí, la mujer en la casa. Todo se repetía una y otra vez. De repente, escuché un ruido en la sala de estar y al abrir los ojos, me di cuenta de que no era un sueño. Me levanté lentamente de la cama y tratando de no hacer ruido, me acerqué a la puerta de la habitación. El ruido se repitió, eran pasos. Mi corazón empezó a latir más rápido, alguien estaba en mi apartamento. Cogí un bate de béisbol que siempre tenía a mano en caso de emergencia y salí al pasillo con cautela. Los pasos continuaban acercándose, sentí como la adrenalina recorría mis venas. Cuando finalmente llegué a la sala de estar, vi una silueta en la penumbra. Era una persona de pie, dándome la espalda, no sabía quién era ni qué hacía en mi apartamento. Grité, sosteniendo el bate en alto. La silueta se giró lentamente y vi un rostro que no podía olvidar, era el rostro de la mujer de mi pesadilla. El mundo a mi alrededor comenzó a girar y sentí que perdía el conocimiento. Lo último que recuerdo es su mirada fría y las palabras, no puedes correr para siempre. Cuando desperté, era de día, la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la habitación. Estaba tumbado en el suelo de la sala de estar, el bate de béisbol tirado a mi lado, pero no había nadie. Me levanté, sintiéndome débil y confundido. ¿Qué había pasado anoche? ¿Había sido otra vez una pesadilla o algo real? Decidí que no podía quedarme más tiempo aquí solo. Llamé a Mark. Oye Mark, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo, dije, tratando de que mi voz no temblara. Mark aceptó de inmediato y llegó en media hora. Amigo, te ves fatal, dijo al entrar en el apartamento. ¿Qué ha pasado? Le conté sobre las pesadillas que me acosaban, cómo se entrelazaban con la realidad y lo que ocurrió la noche anterior. Mark escuchó atentamente, sin interrumpir. Eso suena como una escena de una película, dijo cuando terminé. ¿Estás seguro de que no es solo estrés o algo así? Asentí, no lo sé, Mark, tal vez sea eso, pero siento que hay algo más, siento que estoy volviéndome loco. Mark sugirió quedarse conmigo esa noche para asegurarse de que todo estuviera bien. Acepté, sintiendo que la presencia de un amigo me ayudaría a sobrellevar la situación. Pasamos el día juntos, hablando de diferentes temas para distraernos de las pesadillas. Cuando llegó la noche, preparamos la cena y vimos una película. Mark trajo algunas comedias, esperando levantarme el ánimo. Y de hecho, por un tiempo pude olvidar mis miedos. Mark sugirió dormir en la sala de estar, en el sofá, mientras yo decidí quedarme en el dormitorio. Cerré la puerta, tratando de convencerme de que todo estaría bien. Pero cuando cerré los ojos, las imágenes del sueño comenzaron a llenar mi mente una vez más. Las calles abandonadas, los pasos detrás de mí, la mujer en la casa. Esta vez, la pesadilla fue aún más espeluznante. Corría por el pasillo de esa misma casa, y la mujer me perseguía. Escuchaba sus pasos detrás de mí y sabía que si me alcanzaba, todo terminaría. De repente, el pasillo me llevó a una puerta cerrada. Traté de abrirla, pero la cerradura no cedía. En pánico, me di la vuelta y la vi justo delante de mí. «No puedes huir», susurró. Me desperté gritando, esta vez a las 3:33 de la madrugada. Mi corazón latía con fuerza y estaba empapado en sudor. Salí del dormitorio y vi que Mark también se había despertado por mi grito. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose a mí. «Sí, solo otra pesadilla»,
respondí, tratando de calmarme. Mark sugirió que habláramos un poco para distraerme de la pesadilla. Nos sentamos en la cocina, tomamos té y hablamos de todo. Pero los pensamientos sobre las pesadillas no me dejaban, sentía que algo iba a suceder, y eso no me dejaba en paz. De repente, escuché un ruido suave en la sala. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Mark. Él asintió y ambos nos dirigimos lentamente hacia la fuente del sonido. El ruido se repitió, y vimos que algo se movía en la ventana. Me acerqué y vi que era una sombra. Mark agarró el bate de béisbol que estaba en el suelo, y salimos juntos a la calle. Junto a la ventana había una persona. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Oye, ¿quién eres?», gritó Mark, sosteniendo el bate listo para defenderse. La persona se dio la vuelta lentamente, y vi su rostro. Era el mismo hombre con el que hablé en el parque. «¿Qué haces aquí?». El hombre sonrió. «Te lo advertí, no puedes huir para siempre». Mark me miró, sin entender lo que pasaba. «¿Lo conoces?». Asentí, pero no tuve tiempo de responder, cuando el hombre de repente corrió hacia nosotros. Mark levantó el bate, preparándose para defenderse, pero en el último momento, el hombre se detuvo y desapareció en la oscuridad. «Maldita sea, ¿qué fue eso?». «No lo sé, pero creo que tiene que ver con mis pesadillas». Ambos estábamos perplejos, sin saber qué hacer a continuación. Al día siguiente, decidí que definitivamente necesitaba consultar a un especialista. Llamé a la clínica que había encontrado anteriormente y concerté una cita con un doctor que se especializaba en trastornos del sueño. Sentía que esta era mi última oportunidad de encontrar una respuesta y deshacerme de las pesadillas. El doctor Juan resultó ser una persona amable y comprensiva. Le conté todas mis pesadillas y cómo habían empezado a entrelazarse con la realidad. Él escuchó atentamente y anotó todo lo que decía. «Esto suena como un caso muy complejo», dijo cuando terminé. «Pero creo que podemos intentar resolverlo. Puede que necesitemos varias sesiones de terapia para entender qué causa estas pesadillas». Comenzamos con que el doctor me sugirió que anotara todos mis sueños y las sensaciones que experimentaba antes y después de dormir. También me ordenó algunas pruebas para descartar posibles causas médicas. Pasaron varias semanas, y poco a poco comencé a darme cuenta de que mis pesadillas realmente podrían estar relacionadas con algún evento de mi pasado. Recordé que cuando era niño fui testigo de un accidente en el que una mujer falleció. Fue hace mucho tiempo, y casi lo había olvidado, pero tal vez ese evento dejó una marca en mi subconsciente. El doctor Juan me sugirió que intentáramos la hipnoterapia para sumergirnos más profundamente en mis recuerdos y encontrar la raíz del problema. Acepté, aunque estaba un poco nervioso. Pero si esto podía ayudar, estaba dispuesto a intentarlo todo. En la primera sesión de hipnosis, sentí como lentamente me sumergía en mi subconsciente. Los recuerdos empezaron a surgir uno tras otro, y vi ese mismo accidente. Estaba parado al borde de la carretera cuando un coche chocó contra un árbol. La mujer al volante murió en el acto. Recuerdo su rostro, sus ojos, que me miraban como pidiendo ayuda. Cuando salí del estado de hipnosis, el doctor Juan dijo que ese era un paso importante. «Ahora sabemos que este evento podría haber sido la causa de tus pesadillas», dijo. «Ahora debemos trabajar en liberarte de ese miedo». Continuamos trabajando juntos, y con el tiempo, mis pesadillas empezaron a disminuir. No desaparecieron por completo, pero se volvieron menos intensas y me visitaban con menos frecuencia. Empecé a sentirme mejor y más seguro. Pero una noche, de nuevo me encontré en esa misma pesadilla. Corría por una calle desierta, sintiendo los pasos detrás de mí cada vez más cerca. Sabía que tenía que encontrar una salida. De repente vi una luz en una de las casas y corrí hacia allí, pero esta vez, cuando entré, no había nadie en la casa. Miré a mi alrededor y vi que la puerta detrás de mí se cerró, estaba atrapado. Los pasos se acercaban, y sabía que si no encontraba una salida, todo terminaría. Empecé a buscar ventanas u otras puertas, pero no encontré nada. De repente escuché su voz: «No puedes huir para siempre». Me di la vuelta y la vi, la mujer de mi pesadilla, la misma que tuvo el accidente. Estaba parada frente a mí,
sus ojos ardían de furia. Deberías haberme ayudado, dijo. Deberías haber hecho algo. Sentí como el miedo me paralizaba. Solo era un niño, susurré, tratando de encontrar palabras. No podía hacer nada. Deberías haberlo intentado al menos, respondió, acercándose a mí. Entendí que si no encontraba una forma de liberarme de esta pesadilla, me consumiría. En ese momento recordé las palabras del doctor Juan, debes perdonarte a ti mismo. Cerré los ojos y comencé a repetir para mí mismo, me perdono, era solo un niño, no podía hacer nada. Cuando abrí los ojos, la pesadilla había desaparecido. Estaba en mi habitación, respirando con dificultad, pero sintiendo como una carga empezaba a aliviarse de mi alma. Tal vez ese era el último paso para liberarme de mis pesadillas. Decidí que seguiría trabajando en mí mismo para deshacerme completamente de este miedo. Ahora sabía que podía vencer mis pesadillas, y lo más importante, perdonarme a mí mismo y dejar ir el pasado. Fue un camino largo, pero sentí que había dado un paso importante hacia una vida normal.